El pleno empleo es un concepto económico que hace referencia a la situación en la cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva que desean trabajar tienen trabajo. Es decir, que es aquella situación en la que, dado un nivel de salarios reales, la demanda de trabajo es igual a la oferta. Cuando no se da este supuesto de pleno empleo, decimos que estamos bajo un contexto de desempleo, en el cual las personas que están en condiciones de trabajar no tienen empleo o lo han perdido. En las economías es normal que un pequeño porcentaje, aproximadamente el 2% de la sociedad, esté desempleada. A esto se lo llama tasa natural de desempleo, que es aquella que representa un nivel de desempleo que no puede ser reducido y que forma parte de lo que se considera normal en una economía. Este tipo de desempleo se va a dar siempre y cuando no haya un desempleo cíclico. Esta tasa natural de desempleo comprende dos tipos de desempleo dentro de ella: el desempleo friccional y el estructural. El desempleo friccional es voluntario y de corto plazo, es decir, que dura el tiempo entre que un trabajador deja un trabajo y encuentra otro. Está supeditado a la situación personal de cada trabajador. Las razones para dejar el puesto de trabajo dependen de cada persona. Además, son aquellos que pudiendo estar trabajando, desean tomarse un tiempo para descansar, estudiar o encontrar un puesto de trabajo mejor que el anterior, o incluso a los que salen a buscar un trabajo tras haberse capacitado, por ejemplo. El desempleo estructural es a largo plazo y se explica por los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo. Los empresarios buscan un perfil profesional que no puede ser cubierto con la demanda de empleo existente. Es un tipo de desempleo muy preocupante, ya que tiende a perdurar en el tiempo debido a la inadecuación técnica de los trabajadores respecto a las vacantes o al exceso de solicitantes de un determinado puesto de trabajo en relación a las vacantes. Además, la tasa natural de desempleo en algunas economías también se da un tipo de desempleo relacionado con los ciclos económicos. Él mismo dice que en etapas de recesión o en crisis el desempleo aumenta, mientras que en fases de expansión se reduce. Este tipo de desempleo se denomina desempleo cíclico. Ante un contexto de recesión, las empresas se ven limitadas al crecimiento, provocando la pérdida de capital, por lo que los empleadores deciden reducir los gastos de su empresa, realizando despidos masivos, generando un aumento de desempleo. A continuación, vamos a ver sobre este tema abocado a la automatización, empleo y desigualdad salarial. Antes de la revolución industrial, prácticamente toda la humanidad era pobre. Hoy, solo una fracción menor de la población vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema internacional. Ello ha sido el resultado del incremento sostenido en la productividad del trabajo acaecido desde la revolución industrial, fruto de la mejora continua en las mejoras tecnológicas disponibles. Keynes, en 1930, predijo el rápido progreso tecnológico de los próximos 90 años y conjeturó que estamos frente a una nueva enfermedad que alguno de los lectores puede aún no reconocer, pero de la cual se escuchará hablar y mucho en los años venideros: el desempleo tecnológico. El efecto del cambio tecnológico en los mercados laborales no solo depende de los sectores en los que tiene lugar, sino también de cómo responden los otros sectores ante estos cambios. Otros sectores y ocupaciones tienden a expandirse y a absorber a aquellos trabajadores que fueron removidos de sus puestos por el avance de la automatización e incluso el aumento de la productividad inducido por las nuevas tecnologías podría promover una mayor demanda de trabajo tanto en los sectores afectados como en otros sectores. La demanda de servicios crece con la riqueza de la sociedad y esta con la productividad del trabajo. Moretti muestra que cada nuevo trabajo en el sector tecnológico generará aproximadamente 5 puestos de trabajo nuevos en el sector de servicios de la economía. Para que las tareas que realizan hoy los trabajadores puedan ser masivamente automatizadas y de forma rentable, debe asegurarse la demanda de la producción realizada, lo que supone que el proceso de automatización no puede terminar con el trabajo. En el tiempo, a medida que este proceso se intensifique, los trabajadores tendrán que especializarse en funciones no automatizables. Autor argumenta que ello requerirá poseer reconocimiento tácito de las circunstancias,
sociales y culturales imposibles de codificar en comandos concretos y rutinarios para su ejecución en ordenadores. Esto requiere, sin dudas, repensar el sistema educativo actual. Estos autores encuentran que los robots han cambiado fuertemente la composición del empleo. También encuentran que la mayor exposición a la penetración de robots aumentó la estabilidad laboral de estos trabajadores, aunque algunos de ellos terminaron realizando tareas diferentes a las que realizaban antes del ingreso de los robots. Por lo tanto, el efecto de equilibrio negativo de los robots en el empleo manufacturero no fue consecuencia de desplazamientos directos de los trabajadores, sino más bien el resultado de la menor generación de nuevos puestos de trabajo en dicho sector. Por último, encuentran que la mayor exposición a los robots causó un incremento en los salarios de los trabajadores altamente calificados, especialmente en puestos científicos y de gestión, porque estos trabajadores probablemente poseen estas habilidades complementarias a la tecnología y realizan tareas que no son fácilmente reemplazables. Sin embargo, encuentran impactos negativos en los salarios de trabajadores de calificación media y baja. Bien, para visualizar este problema se compara la situación de la Argentina respecto a países como Chile y Australia. El primero, por formar parte de la región latinoamericana, aún considerando que tiene una organización institucional de tipo unitaria. En el caso de Australia, de organización federal, es considerado por ser un país que goza, por consideraciones geográficas, de niveles similares de potencialidades productivas a los que posee Argentina. Se toma como base la población total, que es de 17,3 millones en Chile, 40,1 millón en Argentina, y 21,3 millones en Australia. Después tenemos la tasa de actividad, que es calculada como el porcentaje de población económicamente activa respecto a la población total. Presenta resultados claramente diferentes entre estos países. Se observa que Argentina, para el año 2012, tiene una tasa de actividad que alcanzó el 46,3% del total de habitantes, que corresponde al 18,3 millones de personas, mientras que en Australia resulta el 51,6% y en Chile el 56,3%. Esto configura el primer problema estructural en el mercado laboral argentino, pendiente de sortear las relativamente bajas tasas de participación en el mercado laboral. Por otro lado, tenemos en el año 2012, Argentina promedió una tasa de desempleo cercana al 6,9%, que implica 1,3 millones de personas desocupadas. Pese al progreso alcanzado, la evidencia comparativa respecto de Australia, que es del 2,2%, Chile tiene el 6,1%, pero en Australia solamente el 2,2% de personas se encuentran desocupadas, que se da cuenta de que aún hay más trabajo por hacer para lograr la inclusión laboral de los trabajadores que cuentan con menores oportunidades de trabajo. Esto se corresponde al segundo problema pendiente en Argentina. Luego tenemos el empleo público, que en Argentina cuenta con el 3,4 millones de personas vinculadas al ámbito público, serían los asalariados, el cual corresponde el 19,4% del total de ocupados. En el caso de Chile, con tan solo el 9,7% de asalariados en el sector público. Se debe aclarar también que dicho país presenta una organización institucional unitaria que evita contar con el nivel intermedio de gobierno. No obstante ello, si se compara con respecto a Australia, de organización federal, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se encuentra que este país
tiene el 16,3% de los trabajadores en el ámbito público. Es una incidencia levemente inferior a Argentina, lo cual da cuenta de un sobredimensionamiento local del empleo público que puede tornarse más problemático si se consideran las altas tasas de expansión de este tipo de empleo observadas en los últimos años. Este caso trata de tercer problemática que no se debe dejar de lado. Asimismo, se destaca que la inserción en el ámbito privado puede caracterizarse entre empleos informales y precarios, de aquellas que gozan de mejores condiciones laborales y retribuciones propias de la formalidad. Los resultados comparados permiten encontrar que en Argentina existen 6,8 millones de trabajadores en empleos precarios, los cuales llegan a representar el 38,9% de los puestos ocupados. Esto es, 4 de cada 10 ocupados se desempeñarían en empleos precarios y de baja productividad. Este antecedente presenta una incidencia significativamente inferior en Chile, con el 18,6%, y prácticamente nula en el caso de Australia, con el 0,2%, en donde las contribuciones de la seguridad social no son recaudadas sobre el valor de la nómina salarial, sino a través de impuestos a las rentas aportados por los trabajadores. Este constituye el cuarto problema estructural del mercado laboral local, para el cual resulta imprescindible plantear estrategias que mitiguen la abrumadora incidencia del empleo informal y de baja calidad. Finalmente, puede decirse que el 41,3% de los ocupados restantes del país, unos 7,3 millones de personas, se encuentran ocupados en puestos formales del sector privado. Esta incidencia, como contracara de los antecedentes observados, resulta significativamente inferior a la observada en Chile, con el 71,7%, y en Australia, con el 83,5%. Aquí un grave problema se puede notar para la economía local, que cuenta con muy pocos ocupados en actividades formales y de mayor calidad en el sector privado. Se dice entonces que la Argentina enfrenta con un problema de fondo basado en una presión tributaria que ha alcanzado niveles récord y una especialización productiva hacia sectores de baja rentabilidad respecto a aquellos que gozan de mayores potencialidades en función de los atributos contextuales que posee el país. Bueno, ahora se va a explicar sobre la situación contextual del mercado laboral. En Argentina, el análisis de algunos de los indicadores claves del desempeño del mercado laboral da cuenta de una importante proporción de población que se encuentra activa en condiciones precarias respecto a sus oportunidades de inserción y desarrollo laboral. En este sentido, entre mayo de 1996 y el primer trimestre de 2013, se observa una importante reducción en los niveles de desempleo, fundamentalmente en comparación con su pico más alto ocurrido en el año 2002, donde mayo de dicho año alcanzó al 21,5% de la población económicamente activa. Para el primer trimestre de 2013, la tasa de desempleo alcanza al 7,9% de los activos, pudiendo inferirse que, tras el impacto de la crisis financiera internacional sobre la economía argentina, ocurrido durante el año 2009, la trayectoria de la tasa de desempleo dejó la trayectoria decreciente, encontrando un piso y últimamente alguna tendencia a la suba. Esto se puede observar en este gráfico sobre la evolución de la tasa de desempleo por porcentaje de total de activos. Por otro lado, un dato que no resulta menor tiene que ver con la proporción de la población económicamente activa que se encuentra en empleos con menor carga horaria, denominados subempleos, según el INDEC, que se considera que el subempleado es un trabajador que se encuentra subocupado cuando por dicha ocupación presenta una carga horaria inferior a las 35 horas semanales. Lo importante de este antecedente es que para el primer trimestre del 2013, la población subocupada alcanzó el 8% total de los activos. Esto significa que en el mercado laboral
se encuentra una cantidad similar de personas de situación de subocupación al total de personas que concentra el bloque de desocupados. Como se puede observar en el gráfico, la dinámica histórica de este indicador resulta similar a la del índice del desempleo. No obstante ello, presenta un componente cíclico más volátil asociado a que fundamentalmente en periodos de ralentización o caída de la actividad económica, algunos de los trabajadores ocupados o en puestos plenos son reasignados a tareas que implican una menor carga horaria. Los subocupados demandantes llegan a representar el 5,5% de toda la población económicamente activa, habiendo alcanzado un nivel máximo hacia fines de 2002 con el 13,8%. Es decir, que por su dimensión, este conjunto de trabajadores no debe ser dejado de lado al momento de analizar las restricciones impuestas por el mercado laboral para la consecución de buenos empleos, fundamentalmente porque la mayor parte de estos subocupados son los llamados demandantes. Por encontrarse en procesos de búsqueda activa de otra ocupación en donde desempeñarse con una mayor carga horaria y por lo tanto una mejor retribución. Aquí en este gráfico se puede observar la tasa de subocupación demandante. Por otro lado, existe aún una importante proporción de trabajadores en puestos de empleos informales. La información da cuenta de que 1 de cada 3 asalariados se encuentran no registrados, esto es que no se realizan los correspondientes aportes a la seguridad social. Si bien respecto al año 2003 se contrajeron de manera significativa los niveles de empleo informal, pasando de casi un 50% al 32% correspondiente al primer trimestre del 2013. El último quinquenio exhibió un punto de inflexión en torno a un umbral de informalidad superior al 30% y de incidencia similar a la ocurrida hacia fines de los años 90. Asimismo, el problema de informalidad laboral no ocurre de manera homogénea en términos regionales. Esto implica que el estudio de la problemática debe contemplar una visión regional y federal. En este sentido, si se analiza la proporción de asalariados formales respecto al tamaño de población de cada región, se encuentra que, mientras en promedio nacional los asalariados registrados en el sector privado representan el 16,4% del total de habitantes, algunas regiones exhiben porcentajes muy inferiores a dicha cifra, como por ejemplo en el NEA, donde la incidencia alcanza el 8,1% de los habitantes, o en el NOA, donde resulta un 9,8%. Lo contrario sucede en las regiones más prósperas del país, como el Gran Buenos Aires, con el 18,5%, la región patagónica, el 17,8%, y la región pampeana, el 16,5%. Estos antecedentes indican que aún existe mucho trabajo por realizar para insertar laboralmente a personas en edad activa, generalmente provenientes de entornos vulnerables que actualmente se desempeñan en empleos precarios y de baja retribución o se encuentran fuera del mercado laboral. En base a estos antecedentes estructurales, tanto en el mercado laboral como fiscales y de solvencia macroeconómica, resultan bastante restrictivas las oportunidades para que la actividad productiva del sector privado pueda prosperar generando empleos formales de mediana retribución y superar la barrera de empleo informal. A futuro, el mayor desafío reside en sentar las condiciones esenciales para permitir la inclusión laboral y social en empleos plenos bajo los circuitos productivos formales del sector privado, para quienes en la actualidad se desempeñan en empleos informales, bajo las reglas de la subocupación horaria o que se encuentran en condiciones de desempleo. La estrategia debe, por tanto, promover una Argentina competitiva, con alta inserción externa, basada en sectores estratégicos para el desarrollo y generadora de mayor valor agregado, productiva, en el sentido de promover empleos formales y de alta productividad,
federal, contemplando las diferencias regionales analizadas y las potencialidades de desarrollo estratégico de cada región. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre las implicaciones políticas y las recomendaciones, y a medida que la tecnología continúa acelerando el ritmo de las transformaciones en el lugar del trabajo, obtener mejores conocimientos y más oportunos sobre el cambiante demanda de habilidades y ocupaciones se ha convertido en un desafío premiante para todos los países. A partir de un análisis realizado por el BID y LinkedIn, pudimos extraer cuatro conclusiones claves. La primera es que las nuevas fuentes de datos a gran escala brindan información oportuna y granular sobre el mercado laboral, que es muy relevante para las políticas públicas. Y básicamente lo que este estudio dice es que se destaca la riqueza de la información disponible en algunas de estas nuevas fuentes de datos, y a pesar de que otras fuentes de datos tradicionales pueden proporcionar información sobre las ocupaciones emergentes y en declive, muy pocas fuentes de datos pueden proporcionar datos oportunos y accesibles sobre los requisitos cambiantes o la transferibilidad de habilidades. Si bien se requieren más datos para validar y contextualizar aún más las tendencias descritas aquí, esta información única se puede utilizar para ajustar y orientar políticas formativas y laborales en un entorno que cambia rápidamente. La segunda conclusión es que en todos los países analizados, las ocupaciones y las habilidades relacionadas con la tecnología van en aumento. Las ocupaciones como los desarrolladores de software y las habilidades como el desarrollo web y otras herramientas de programación van en aumento. Los proveedores de educación y capacitación deben ajustar sus planes de estudio y su oferta de recursos para asegurar que los estudiantes adquieran el dominio de las herramientas específicas más requeridas y para generar profesionales que puedan satisfacer esta demanda creciente. Esto puede significar transferir algunos de los recursos de los cursos de administración, gestión avanzada, y las categorías como el marketing, la publicidad y el diseño gráfico también van en aumento, ya que hasta ahora las personas con estas habilidades realizan tareas que son difíciles de automatizar. Bueno, tercero tenemos los roles centrados en las personas que también están creciendo. Muchas de esas ocupaciones son altamente calificadas y tienen componentes digitales cada vez más importantes, pero también requieren altos niveles de inteligencia social para medir y estimular las reacciones de los individuos y para tomar decisiones de alto nivel a partir de la información compleja. Las ocupaciones orientadas al servicio y al cuidado de las personas también están emergiendo en varios países. Todas estas parecen ser las ocupaciones menos susceptibles de ser automatizadas. Bueno, la cuarta conclusión es que los países con redes de ocupaciones más interconectadas tendrán mayores posibilidades de ayudar a los trabajadores a salir de las ocupaciones en declive. Estos resultados también se mantienen cuando se analizan las transiciones ocupacionales que producen las mayores ganancias en las tasas de contratación. Identificar cuán conectadas están las ocupaciones requiere un acceso de datos granulares sobre las habilidades y ocupaciones para construir mediciones de relacionamiento ocupacional. Afortunadamente, estos datos comienzan a estar fácilmente disponibles para los creadores de política. No todas las habilidades que los usuarios incluyen en sus perfiles serán requisitos o necesidades de los empleadores. Del mismo modo que los usuarios pueden reportar las habilidades que creen que los empleadores buscan y subestimar las que consideran menos importantes. Esto podría ser la razón por la cual las habilidades blandas parecen tener menor relevancia en el estudio en comparación con otras más recientes. Bueno, después vamos a hablar sobre el mercado laboral, cómo se contextualiza ahora, antes y después de la pandemia. La pandemia profundizó los problemas laborales. Quienes más lo sufrieron fueron los trabajadores informales, con más flexibilidad a la movilidad de las personas. Parte de estos empleos se están recuperando, pero se mantiene la tendencia a no generar empleos de calidad. La pandemia golpeó a todos los países del mundo, pero una particularidad en la Argentina es que la caída de la producción, según el INDEC, afirmó que fue del 10%, fue la más fuerte que en la mayoría de los países. Otra particularidad es que esta abrupta parálisis productiva se está dando como continuidad al proceso recesivo iniciado en el 2018, que a su vez es un eslabón más de un largo proceso de decadencia productiva, laboral y social. Bueno, y acá como podemos ver, la tasa de desocupación antes de la pandemia, en el 2019, fue de 8,9% y la población económicamente activa eran 13.435.703 personas.
Y después de la pandemia, según el cuarto trimestre del 2020, a fin del 2020, que es el último, la última publicación del INDEC acerca del mercado laboral, dice que la tasa de desocupación aumentó casi un poquito más de un 2%, yéndose a 11%, y la población económicamente activa disminuyó. Esto también se puede dar por desmotivación a insertarse en el mercado laboral, básicamente porque los salarios son bajos. También podemos hablar de que el empleo no asalariado creció en 150.000 personas, el empleo asalariado registrado privado y público cayó en aproximadamente 200.000 personas, y que el empleo asalariado no registrado cayó en 750.000 personas. Después vamos a responder las preguntas que nos hicieron del otro grupo. Y la primera pregunta, básicamente lo que dice es, observando la lectura número 1 y sabiendo que el desafío está centrado en la insuficiencia de la estructura social y productiva argentina para demandar trabajo de calidad en la cantidad que se necesita, ¿creen ustedes que el gobierno en Argentina podría llevar a cabo alguna política laboral que le permita mejorar la inserción en el ámbito privado de manera que logre aumentar las tasas de participación de dicho mercado? Y básicamente nosotros creemos que el gobierno debería aplicar una política que mejore la inserción en el mercado laboral formal, específicamente en el ámbito privado, ya que Argentina solamente el 41,3% de los ocupados se encuentra trabajando en el sector privado formal. Un 38,9% se encuentra trabajando en empleos precarios y un 19,4% se encuentran trabajando en el sector público. Sería muy importante poder disminuir el porcentaje de trabajadores en el sector público, ya que este está financiado por el sector privado. Y el gobierno debería impulsar políticas para que los trabajadores puedan mejorar su educación, capacitación y habilidades para que de esta forma puedan insertarse en el mercado laboral y así poder ser más eficientes. Bueno, la pregunta número 2 dice que en cuanto al proceso de automatización, ¿qué implicancias tendrían los impactos del cambio tecnológico en el mercado laboral? ¿Podría generarse empleos adicionales a través de la demanda de nuevas tecnologías y mayor competitividad generada? Bueno, y ante nuevas tecnologías, en el mercado laboral se generaría un aumento de capital, que se considera por lo general complementario y no sustitutivo a los trabajadores altamente capacitados en puestos científicos y de gestión, ya que realizan tareas que no son fácilmente reemplazables. Y es decir, que las nuevas tecnologías no desplazan a los trabajadores, sino que van a aumentar los puestos de trabajo. Por lo tanto, es importante, como detallamos también en la respuesta anterior, que se apliquen políticas de capacitación a los nuevos trabajadores para que ante un aumento de las tecnologías no sean sustituidos y desplazados por las mismas, sino que sirvan como complemento. Bueno, la tercera pregunta que nos hicieron dice que, teniendo en cuenta lo que se plantea en la lectura número 2, en cuanto al empleo y automatizaciones, podemos mencionar que la introducción de la tecnología podría generar un aumento de los salarios de trabajadores altamente calificados respecto a aquellos de calificación media-baja, provocando de esta manera una disparidad salarial. ¿Creen que esto producirá algún tipo de desigualdad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nuestra opinión al respecto es que nosotros consideramos que sí habría desigualdad ante un aumento de los salarios de los trabajadores altamente calificados en el corto plazo, ya que los trabajadores de calificación baja se verían desmotivados de permanecer en el mercado laboral. Pero sin embargo, en el largo plazo, nosotros creemos que es una medida acertada, porque motivaría a los trabajadores a capacitarse para poder obtener un salario mayor. De esta forma, disminuiría la tasa natural de desempleo, la cual está compuesta en su mayoría por trabajadores de calificación baja. Por esta razón, se reduciría el porcentaje de empleo precario, ya que habría más trabajadores calificados y con un mejor posicionamiento económico. Y al estar altamente calificados, se podrían insertar mejor en el mercado laboral. Después vamos a pasar a la pregunta número 4. La pregunta 4 dice que, de acuerdo a las lecturas 2 y 3, teniendo en cuenta que en la actualidad existen diversos trabajos que combinan tareas rutinarias, fáciles de automatizar, con tareas no rutinarias, que son las difíciles de automatizar, las cuales no pueden desagregarse sin que haya una reducción de la productividad. ¿Creen que la tecnología complementa el factor capital y el factor trabajo? ¿O en su defecto sustituye totalmente al trabajador? Y nosotros, como dijimos anteriormente, consideramos que la tecnología va a complementar el factor trabajo siempre y cuando los trabajadores estén capacitados. Por lo contrario, cuando no lo estén, un aumento del capital va a tornarse a ser sustitutivo y va a desplazar a los trabajadores.
Por eso recomendamos que se utilicen políticas para poder capacitar a las personas y así éstas se puedan insertar de una mejor forma al mercado laboral. Y la pregunta número 5 dice que de acuerdo a la lectura número 4, claramente la pandemia representa posiblemente el principal desafío al que se enfrentaron los países del mundo para reencontrar el camino del crecimiento económico y la protección laboral. Este hecho produjo una fuerte destrucción del empleo. Para mitigar el impacto del virus en el mercado laboral, es factible utilizar distintos mecanismos de apoyo que pueden ser provistos por los gobiernos nacionales y locales. Podría mencionar algunos y básicamente los mecanismos de apoyo que brinda el gobierno son el tema de la doble indemnización al despido, que se planteó al principio de la pandemia, que era a las personas que despedían los empleadores, tenían que pagar una doble indemnización como para tratar de evitar los despidos. Después, otro mecanismo de apoyo que implementaron fue la prohibición directamente de los despidos, que eso sigue vigente y no se puede despedir. Después tenemos el pago de salario por parte del gobierno, que el salario le da créditos a las empresas para poder pagar a los trabajadores por más que estén paradas las empresas. Y el programa de inserción laboral, que sería, este fue antes de la pandemia, pero aún sigue vigente, que básicamente es como darle subsidios a las empresas para que puedan contratar trabajadores. Sería más o menos, por ejemplo, como el plan PPP, que sería el plan primer paso para que gente se pueda insertar en el mercado laboral, y es que las empresas contratan a estos trabajadores, pero el sueldo no lo paga la misma empresa, sino que lo paga el Estado. Bueno, esta fue nuestra presentación y ya terminamos.